a todos. En el día de hoy aprenderemos un poco más acerca del concepto de autoexposición que hemos llevado en la clase de Psicología de la Comunicación. Hoy nuestro grupo les hablará y les mostrará a través de participaciones individuales y unos dramatizados grupales un poco más de los aspectos de los pasos que se deben llevar para manejar una buena autoexposición en una noticia. Hola, yo soy Camila y hoy les vengo a hablar sobre el choque entre la indefensión del niño y las exigencias de rendimiento del entorno. En este capítulo, Adler habla más que todo sobre aquellos complejos de inferioridad que llevan al menor a tener distintos comportamientos. Por ejemplo, se dice que ellos desde los inicios de la vida empiezan a tener cambios psicológicos. Entonces muchas veces estos niños con aquellas cosas que les rodea, depende si esto los ayuda o no los ayuda, porque esto es lo que los va a ayudar a ir construyendo su propia autoestima. Muchas veces los niños crecen con este complejo de inferioridad cuando los padres resultan siendo muy sobreprotectores, y esto causa que el niño, a medida que va creciendo, él se va a sentir que es inútil y que no sabe hacer nada debido a esta sobreprotección. ¿Y qué pasa con esto? Que a él sentirse de este modo, que es inferior a los demás, esto lo va a llevar a someterse a distintas humillaciones y burlas de parte de aquellos que le rodean. Muchas veces no solo también es culpa de los padres, sino también de los hermanos, que ellos también con las peleas que tienen también hacen que éste pueda llegar a sentirse de esta forma, y lo que van haciendo es que van bajando su autoestima y que no se sientan bien con ellos mismos. También se puede decir que el niño en pocas ocasiones también se puede presentar que él, cuando va a un lugar y hace alguna cosa y ve que lo aceptan, él automáticamente se siente bien con él mismo porque ve que lo están aceptando, y su autoestima puede aumentar un poco a pesar de los traumas que vivió de su infancia. Adler también cuenta que en cuanto más esté presente ese sentimiento de inferioridad que tiene el niño, pues la persona obviamente va a estar más preocupada, porque ellos lo que buscan es tratar de aplastar ese sentimiento y volverse superiores y poder superarse a ellos mismos. Y en este factor también puede influir lo que sería el miedo a la autoexposición, que es en donde ellos presentan ese miedo en que no quieren ser desenmascarados, no quieren ser descubiertos por los demás y no quieren fracasar ante los demás, porque ellos se sienten así consigo mismos, pero no quieren que los demás los vean como un fracasado. Entonces ellos empiezan a ver a los demás como si fueran sus propios rivales, y se ponen a la defensiva y se sienten en la derrota, pero todo esto es por ese complejo de inferioridad que ellos sienten y que los ha tenido persiguiendo su vida Voy a hablar sobre los recursos del lenguaje para la autoocultación. La fachada generalmente se presenta en forma de lenguaje objetivo e impersonal, elevado y abstracto, también con gestos, mímicas muy reducidas y un tono de voz claro. En un contexto en que las particularidades humanas importan menos que el cumplimiento fiable de las expectativas que corresponden a cada rol, y una conducta de este tipo garantiza la seguridad y evita al menos el roce. Una comunicación autoocultadora resulta completamente homogénea. Sin embargo, los intentos de ocultarse y alejarse de uno mismo se delatan con determinados síntomas del lenguaje. Son unos pequeños recursos verbales de la autoocultación. Ahora les voy a hablar sobre los recursos del lenguaje,
que son las generalizaciones, la primera persona en plural, las preguntas y las formas impersonales. Las generalizaciones. El emisor utiliza con gusto las formas genéricas. No dirá estoy muy enfadado porque he tenido que esperar mucho tiempo, sino uno se enfada si le hacen esperar mucho tiempo. Con esta manera de expresarse, uno no comunica algo personal, sino algo sobre la humanidad. En primera persona en plural, la misma función de evitar el yo. La cumple muchas veces las frases que a través del nosotros le permite al emisor no exponerse. Las preguntas a menudo tienen la función de ocultar la propia opinión y relacionar con que el otro sea quien se autoexponga. Y las formas impersonales, ese yo que exige una mirada valiente hacia el interior, con frecuencia también se utiliza o se sustituye por formas impersonales y anónimas. Y el mensaje tú o mensaje yo, le doy un ejemplo. El mensaje tú puede decir no se te puede contar nada. Y el mensaje yo puede decir que lo hayas contado me da una vergüenza terrible. Bueno, en este caso podemos darnos cuenta que todos estos recursos tienen la función de auto-ocultarse, es decir, no se ponen al mundo, sino que tratan de ocultar sus sentimientos o sus acciones de otra forma, no lo dicen. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Jiménez y hoy le venimos a hablar sobre la sintonía. Para esto debemos de tener en cuenta lo que es la sintonía. La sintonía es aquello que debemos de tener en cuenta, de comprender y entender cuando estamos teniendo una conversación. Con esto logramos tener influencia en esa persona, teniendo en cuenta palabras adecuadas y tener una postura hacia esa persona. Inicialmente, para nosotros tener un concepto clave de lo que es sintonía, debemos de tener en cuenta que existe la armonía. Armonía significa estar en sintonía con la situación o con la verdad. Para esto debemos de tener en cuenta lo que son aspiraciones y la relación. Para todo esto debemos de tener en cuenta que debemos manejar palabras claves para nosotros poder influir en aquella persona. Es Daniel Peñate y yo le voy a hablar sobre el mundo de jueces y rivales. ¿Será este un producto de la fantasía? El mundo de jueces y rivales no es un mero producto de la fantasía o una simple proyección neurótica. Por lo contrario, este es demostrado en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, como lo son la escuela y el mundo laboral, de tal manera que a la fuerza se convierte en un caldo de miedo hacia la oposición, debido a que ésta está regida sobre las rivalidades y fuerzas. La escuela en realidad debería estar al servicio del aprendizaje y de la formación de la personalidad. Sin embargo, esta cumple la función de separar el trigo de la paja, es decir, ubicar al alumno en un plano de rendimiento para que éste trate de dar una buena imagen hacia la autoexposición. En la vida cotidiana, un alumno o cualquier persona está rodeada de jueces y rivales. En la vida de un alumno, los jueces vienen siendo los profesores y los rivales los alumnos, para que éste trate de dar su máximo y así poder llegar a ser alguien en la vida. La vida se plantea como una sucesión de pruebas temibles. Así es como el principio de rendimiento y competencia ahonda la brecha de los seres humanos. Es decir, los enfrenta entre sí, dejando un poco de envidia y resentimiento hasta en las mejores relaciones. Como conclusión, podríamos decir que el mundo de jueces y rivales busca decir que la vida no está basada sobre los rendimientos y las rivalidades. Por otro lado, quiere dar a entender que no todo en esta vida está basada sobre la rivalidad. Amiga, imagínate lo que me pasó el fin de semana. ¿Qué te pasó? Cuéntamelo todo con luz y detalles. Me escapé de mi casa. ¿Cómo así, Camila? Sí, es que me invitaron a una fiesta de Halloween y yo, mi amor, no me la podía perder para nada. ¿Y con quién estuviste? Yo con unos amigos ahí que me encontré y me encontré a un tipo. ¿Y tiene plata? Sí, tenía una super camioneta con aire, todo. Bueno, espectacular, menos mal.
Pero imagínate que llegué a las 5 de la mañana a mi casa borrachita, yo ni me acuerdo de nada. ¿Y tu mamá qué te dijo? Eso fue la locura de tu vida, me agarró por los pelos, me gritó, pero yo me hice la víctima y pues... ¿Y él le parece que no? No, ¿para qué? Me quedé castigada, pero... No, o sea, me tienes que cambiar eso. Bueno, Camila, nos vamos para clase de psicología. Participa en clase porque si no, pierdes el año. No sé, amiga, voy a tratar, o sea, es que me da pena de eso. No, tienes que hacerlo. Camila, lo que pasa es que quiero decirte algo que desde hace mucho tiempo he tenido guardado y ya llegó el momento de decirte. Dime. Yo sé que desde hace muchos años somos amigas, pero ya siento la necesidad de confesar que estoy enamorada de ti. Viste, yo te lo dije, yo sabía. Ay, se Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Profesor, ¿Qué es lo que pasa se aquí? declarará. ¿Cómo así? Me acerco, yo no quiero saber nada ni de lesbiana ni de marica. Profesor, qué pena, pero estamos en un país donde debemos respetar las orientaciones Me sexuales. hace favor y se calla que yo No estoy soy. de acuerdo con usted, qué pena. ¿Qué opino que eso es lo que le dijo la compañera? No vamos a decir nada. Bueno, listo, entonces no hay nada que hablar. Se calla todo el mundo. ¿Qué había para hoy? Nada, pero no había una tarea, profesor. Tú sí eres. Muéstrame la tarea. Ay, no la hice. Entonces, ¿para qué me dice que había tarea si no, ni siquiera la realizó? Bueno, en el drama anterior, como pudieron observar, protagonicé a una estudiante que con su amiga se mostraba espontánea, pero que al momento de entrar a la clase era un poco tímida y retraída. Esto se debe al miedo de la autoexposición, ya que el emisor, cuando está en situaciones que son de carga interpersonal, es decir, que tienen preguntas de su vida personal, le da mucho miedo mostrarse tal como es. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, en un examen de aptitud, entre otros. Esto también se debe a que nosotros somos nuestros mayores jueces, es decir, nos juzgamos de tal manera que todo nos salga perfecto. Sin embargo, no vemos que nos estamos como haciendo daño. Una encuesta demostró que el 70% de las personas no habla con otras por miedo a el que dirán, cómo me ven los demás, ya sea de adulto o de su misma edad. Esto también sucede mucho cuando están en parejas, ya que actitudes que la persona haga o lo que diga puede mostrar debilidades y crear una mala imagen frente a la otra persona. Explicándolo de una manera biológica, el cerebro, cuando nosotros estamos en una situación de peligro, el corazón bombea fuerte, de tal manera que los músculos se llenen de sangre y que si tenemos la necesidad de correr, estemos preparados. Entonces, él ve que al hablar frente a algún público, estamos en una situación de emergencia, es decir, se está atacando nuestra autoestima, nuestra seguridad. Entonces, la única solución que se encuentra en ese momento es aplicar la frase callar es de sabios. También nos hemos preguntado muchas veces de dónde proviene este miedo. ¿Será algo congénito, algo neurótico y superfluo, o es el destino del ser humano que seamos así? Pues no. Desde el punto de vista de Schultz, él dice que esto se debe a un trauma que sufrimos desde pequeños, o sea, algo que ocurrió al niño con la sociedad para que se comportara de esa forma. La temática del acceso directo a los sentimientos se basa en todas aquellas personas que son capaces de expresar lo que piensan o lo que sienten sin importar el contexto o la situación en la que se encuentran, ni mucho menos cuentan con el miedo a ser rechazados. Todas esas personas se caracterizan por ser sinceras y fieles a ellas mismas. A la vez cuentan con la capacidad de poder aceptar su realidad emocional. Todos esos movimientos se ven ligados a cada uno de los gestos, el tono de la voz y las mímicas que son utilizadas y que coinciden con cada una de las palabras pronunciadas. En esta temática pudimos ver reflejada en la dramatización cuando un personaje tiene la valentía y la oportunidad de poder contarle a su compañera todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Bueno, a través de este dramatizado quise explicarle mi temática, la cual es defecto como virtud, y como su nombre lo indica, a través de los defectos que nosotros tenemos al momento de transmitir una noticia o un mensaje,
se identifica como una virtud o un privilegio para mostrarlos a las demás personas sin tener el temor de mostrar qué piensas o aplicar tu subjetividad en las situaciones que vivimos a diario.